Estamos viendo Bien por Casa. Ya estamos nuevamente aquí en Bien por Casa y ahora con realmente algo muy bonito, muy novedoso también, y es que ya era hora de tener, digamos, un método simpático, divertido y sobre todo pues a través de una lectura de fácil asimilación, tanto para niños también como para algunos padres que de repente no les gusta mucho leer, qué sé yo. Leyendo con sus hijos pueden aprender más sobre nuestra maravillosa y riquísima historia. ¿Cómo hablar con nuestros niños sobre la historia de nuestro país? Yo estoy congelado hace rato, estoy viendo acá como los gráficos. Una maravilla, ¿no? Los gráficos, sus textos, la calidad de la presentación, del cuento, maravilloso. Y hay responsables de esto. Así es. Estamos con Paola Poli, que es antropóloga y escritora, y Marie-Claire Janot, ¿sí? Qué bonito apellido, educadora y antropóloga también. No, ella, ¿qué tal? Es francés. ¿Ah? Sí, yo soy profesora de educación inicial. Bienvenidas, bien por nous. ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicas? Bien, gracias. Bien. También relajadas ustedes, ¿no? Relajadísimas. Bueno, estábamos conversando antes de meterle un poco acerca de cómo es que nos enfrentamos a la historia en general, ¿no? Sí. A este miedo que tenemos en la época de aprendizaje y cómo nos pueden facilitar los educadores esta forma de aprender, ¿no? Creo que esto es una propuesta para muchos, para más pequeñitos, que puede ayudar no solo a los profesores, sino también a los mismos niños a aprender. Una belleza. Mira estos gráficos, mira, checa. Este, por ejemplo, corresponde al libro, pero te voy a ponerlo así mejor, ahí está. Donde se cuenta la historia, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Mira, qué bonito los gráficos. ¿Cómo nace esta idea Nace con una pregunta. Marie-Claire es profesora y tiene un nido, y un día la llamo y le digo: Marie-Claire, ¿qué es lo que te falta para contar la historia del Perú a los niños tan chiquitos, ¿no? De 3, 4, 5 años? Y ella lo primero que me contesta es Manco Cápac. Porque cada vez que llega 28 de julio hay que tocar el tema de la historia del Perú, y los Manco Cápac que hay siempre tienen una cara así solemne, seria, y no enganchan con los niños. Entonces empezaron con eso. Empezamos, este fue el primero. Este fue el primero. El primero. Sí, ese es el primero. Hicimos un Manco Cápac simpático, ¿no? Claro, además probablemente sea... O sea, más que simpático, un Manco Cápac feliz, ¿no? Que es su carita de felicidad, ¿no? Claro. Que es como un poco se ven las cosas desde chicos, ¿no? Queremos ver todo así tipo cómic, queremos ver todo bonito como suelen ser las historias, las canciones, los personajes. Esto es una manera para introducir al niño con la historia desde una manera de juego, ¿no? O sea, los libros tienen una propuesta lúdica, pero también contienen realidad, ¿no? Que nos permite conocer la cultura, que nos permite identificarnos con nuestra realidad, finalmente vincular de una manera afectiva, querer nuestro espacio a través de todo lo que nos transmite cada cuento, ¿no? Que gracias a la Fundación SM, que creyó en este proyecto, es que logramos la colección de los 6 cuentos. Y en este caso, por ejemplo, tú que eres profesora de niñitos, ¿cómo así les vas introduciendo el tema, ¿no? ¿Cómo los vas acercando al tema de la historia del Perú? O sea, digamos, empiezas tú contándoles el cuento, luego te apoyas evidentemente en el material gráfico, pero ¿cómo, más o menos, cómo le vas, o cómo es la forma correcta, en este caso, de repente desde casa, ¿no? Los padres que nos están viendo, poder, digamos, acercarnos al tema, ¿no? Proponer el tema de la historia del Perú. Creo que todos aprendimos la historia como un cuento. Y es precisamente contando un cuento como tú puedes hacer que los niños conozcan de nuestra cultura, ¿no? Y si el cuento es divertido, es dinámico, es lúdico y posee, o sea, tiene investigación atrás, veraz, es como realmente lo que uno aprende es la realidad. Ahora, basándonos, o sea, en este sistema podemos contarles de todo, ¿no? ¿Verdad? O sea, podemos, digamos, empezar desde las leyendas, que son hermosas y maravillosas y que además te hacen volar la imaginación y transportarte a este mundo mágico que
que nosotros mismos, ¿no?, visualizamos como lo que fue el Imperio Incaico, o las digamos, costumbres pre-incas también, ¿no?, porque nuestra historia va mucho más atrás. Pero, digamos, podemos hablar de todo, ¿no? O sea, podemos... Hemos tratado así. Nos hemos estudiado crónicas, libros de arqueología, libros de historia. Cada personaje, que son diferentes culturas, está vestido con los mantos o los diseños de los mantos que corresponden a las culturas. Sí. Y ahí explican también cada, digamos, lo que significa... No tanto, porque como va dirigido a niños chiquitos, claro. De 3, 4, 5 años, es mucha información. O sea, para cada tema, pues a eso me refería, ¿no? Hay que escoger con pinzas qué es atractivo para el niño y para no recargarlo. Claro, ¿no? por eso te decía un poco, ¿no? Por ejemplo, el tema de la conquista, más o menos qué tinte le dan, cuál es la forma de... No tanto la conquista, sino, por ejemplo, en Moche, por ejemplo, hemos tocado el tema de los huacos retrato. Ya. Que es un clásico de Moche, ¿no? Claro. En Nazca hemos tocado los acueductos. Ya. Para que los niños, cuando alguna vez viajen a Nazca, alguna vez vayan a Moche, vayan a un museo, lo tengan, yo leí eso, o yo conozco. Mira, al final tienes un glosario gráfico, ¿no es cierto?, para que identifiquen, en el caso de esta historia que es los colibríes de Nazca, ¿no? Sí. Tienen las imágenes de estas cosas con las que probablemente no se han familiarizado aún. Claro. ¿No? Para que vayan entendiendo un poco qué es un yuyo, por ejemplo, ¿no? El cangrejo, que lo identifican como animalito, pero cuál es la relación que tiene con y Nazca. Algunos tienen glosario en quechua y en español. Claro. O sea, la palabra en quechua... Ichu, por ejemplo, en el libro de los chachapoyas, que es el último que hemos publicado, hay algunas palabras en quechua, ¿no? Que para que las tengan también en la memoria, porque son cosas que se usan, son palabras que se van a usar. O sea, claro. ¿Hasta dónde han llegado entonces con el tema de la historia? ¿Solo culturas pre-incas? Sí, solamente hemos hecho, bueno, en realidad comenzamos al revés, ¿no? Porque la Macahuaca lo hicimos primero, pero es como, y cada uno de los libros culmina con una asociación en la realidad actual. Por ejemplo, ¿cuál es el chachapoyas? Creo que es el último que hemos hecho. En la última página está el museo de Leimebamba, donde están las momias. No. Acá. Pasa el glosario. Ahí. Toda la historia te cuentan que han ido a visitar a los ancestros, han subido a las chulpas y llegan a las momias. Ahora, esto también se puede complementar de manera... Eso existe ahorita, ese museo está. Claro, bueno, el Museo de Sitio de Chan Chan, por ejemplo, que es digamos, hasta interactivo, ¿no? Porque ahí tú puedes ir con tus hijos, te das una escapada acá nomás, ¿no? Trujillo, que no está tan lejos en realidad, y puedes ver realmente incluso las figuras con cierto movimiento, claro, en tamaño real, ¿no? Entonces, el de las tumbas reales también, sí. Exacto, entonces ahí, digamos, también ya complementas y sustentas, ¿no? De manera gráfica y vivencial incluso, ¿no? Sí, todo está sustentado, inclusive en el Echincha, que es el que tiene el espejo de piedra, también existe el espejo, el huaco retrato Moche también existe, está en un museo, todo existe. ¿Cuáles son los pasajes de la historia que todavía faltan recrear, graficar y explicar en libros? Bueno, en realidad... ¿Hay alguno que quede pendiente? O sea, hay un montón, ¿verdad? Pero ¿hay alguno, por ejemplo, inmediato que sea que ya estén trabajando? Sí, creo que vamos a pasar a la época de la conquista, de la parte de la colonia. Claro. Y tocar eso. El histórico cuarto de rescate, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los 13 del Gallo. Hay un montón de temas. La fundación de Lima, me imagino que todas estas hay un montón de temas, sí. O sea, es inmenso, ¿no? Pero en realidad yo eso lo consulto con Marie Claire, ¿no? Que es la que ella me dice, para los niños de 4 años este es ideal, eso les puede interesar. Es que hay nociones que se van trabajando dentro de cada cuento. O sea, cada cuento, aparte de la noción de historia o la cultura que contiene cada cuento, también hay unas nociones que se trabajan básicas que son propias del aprendizaje de los niños entre los 3 y los 5 años, ¿no? Pueden ser nociones del día y la noche, nociones de espacio, nociones de distintos que se van tomando diferentes en cada cuento, ¿no? Claro. Hay, por ejemplo, el cuento de Moche que tiene cantidad, números, animales, el día, la noche, la oscuridad, el camino largo, el camino corto. Claro. Yo recuerdo cuando niña, a mí me ayudó, por ejemplo, bastante leer algunas
fábulas o leyendas, ¿no? Pero digamos basadas en la cosmovisión andina, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo un cuento que era, en este caso de la selva, que era la leyenda de la Yacumama, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, en este sentido, a mí por lo menos me permitió un poco orientarme en tiempo-espacio, porque finalmente yo fui criada en Lima, ¿no? Entonces, digamos, transportarme un poco a la realidad, por lo menos a través de la imaginación, ¿no? A una realidad, digamos, andina, ¿no? De los Andes o de la selva de nuestro Perú. Entonces, era a través de estos cuentos, estas fábulas, ¿no? Que me hacía leer mi mamá y que eran, además, también tenían su cuota de misterio, ¿no? Claro. ¿No? El ingrediente básico, ¿no? Para poder captar. A mí me parece atractivo esto de los cuentos, ¿no? Decías que todo llega para los niños como un cuento. Cuando creas una atmósfera, los chiquitos empiezan a disfrutar esto. ¿Cuál es más o menos la línea que más atrae? Según yo, desde mi experiencia de cuentacuentos, ha sido la de misterio. ¿No es cierto? Que es el miedo de repente o el riesgo el que ingrediente, hay, ¿no? lo que hace atractivo un cuento. ¿Es un poco así? Es como crear una situación donde tenga que haber un desenlace y que este texto sea también enriquecido también por la ilustración. O sea, texto e ilustración van juntos, ¿no? Entonces, si hay una situación que se presentan dentro de cada cuento, la ilustración también no solamente... Que necesitas desarrollar esas imágenes en la cabeza, como niñito. Sí. A veces nosotras pensamos en el dibujo y después pensamos en el texto, sí, porque nos parece divertido. Por ejemplo, cuando el colibrí le jala de la trencita a la niña, es divertido. Entonces queríamos hacer así, entonces vamos buscando situaciones... Muy lúdico, ¿no? Sí, pero tenemos un cuento que es toda la noche. Y lo discutimos con Marie Claire porque decía, bueno, a la noche normalmente, ¿no? Los niños... Para dormir. Claro, pero no, es que en la noche también hay vida. O sea, claro. Todo el cuento transcurre en un bosque, moche, y el niño va con su papá en la noche. Claro. Y toda la vida que descubre, porque el mundo no se detiene en la noche, ¿no? Sigue girando. Sigue funcionando igual. Nosotros dormimos, pero el bosque sigue, claro. Entonces, por ejemplo, lo que me decías del misterio, ¿no? Entonces, este niño es de noche y el papá se lo lleva al bosque. Entonces, los niños, ¿qué pasa en el bosque, no? Claro. Entonces... Claro, puede ser divertido para ellos imaginar la posibilidad de salir de paseo en la noche, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Paola, Marie Claire. ¿Tranquilas? ¿Todo bien? Sí. Su agüita de hacer ahora. Gracias por acompañarnos. Gracias, lo máximo. Y por esta Gracias propuesta, a me parece ustedes. tan divertida, ¿no? Tan divertida, me parece interesante, importante, novedoso, además. exacto. Importante también. Muy bien. Gracias. Gracias a nuevamente. ustedes. Nos vamos a un corte. Bueno, nos vamos a un corte y de regreso tenemos música. La gran Adalí Montero nos visita aquí a Bien por Casa con esa voz inigualable. Y después también vamos a hablar acerca de la numerología. Ajá. Esta ¿Qué ciencia. dicen tus números? ¿Qué dirán tus números? Mi numerología dice que estoy misio, más misio que el chavo. Sí. Así, no llego ni ¿Él al es 8. número 8? Sí. ¿Y yo qué número soy? ¿Y yo? 5. 5. ¿Así? Hablamos. ¿Qué hablas hoy? Ya. Mejor Sí, para un eso está poquito, el ya, especialista. Tú no te ya. metas a hablar, por favor. La Ya. productora se Mejor pone a nos dar vamos ideas. a un corte, ¿ya? Regresamos después de este Volveremos. corte con más aquí en Bien por Casa. Volveremos. Dices que no sé, puedo salir de esto, pues todo irá muy bien.